Ok, listo. Entonces, pues le he denominado el régimen simple de tributación si es una característica de menos impuesto, entonces esto nos va a permitir a crecer nuestro emprendimiento sin ese miedo a las cargas tributarias. Eh, Sin ese miedo a las cargas tributarias. Bien, ¿cómo vamos a manejar? ¿Qué es el desglose de esta relación de este tiempo que vamos a tener? Pues quiero contarles qué es el régimen simple de tributación. En el segundo punto vamos a mirar quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación. El tercero son esas obligaciones, ¿sí? Porque hemos hablado de obligaciones, pero vamos a profundizar un poco más para que vamos, que poco a poco que vamos a ir conociendo este mundo de los impuestos, ir aprendiendo, siendo conciencia, pues vamos entendiendo cómo es que a qué obligaciones son de fondo. Y finalmente vamos a mirar con casos prácticos cómo es qué consecuencias, o sea, cuál es este detonante y mirar si realmente conviene o no conviene, o cómo manejar los números. También está incluido cómo manejar los números. Bien. Bueno, a quienes no me conocen, ¿sí? Entonces quiero contarles pues quién soy yo. Soy abogada y contadora, pues abogada de la Universidad San Buenaventura, contadora de la Universidad Santiago. Vengo de una familia, como les contaba, emprendedora, ¿sí? Mi familia también, el primer impacto que sufrí o que sufrimos todos, porque yo soy la mayor de cuatro hermanos, pues precisamente tuvimos un tema legal que sí hubo una situación que se nos empezó a complicar la parte financiera, ¿sí? Entonces, aquí es donde comienza esa pregunta de decir y de empezar, ¿cómo yo puedo apoyar a este emprendimiento, al negocio de mi padre, sin tener esa falencia, ¿cierto? Entonces, claro, yo hago mi ejercicio como contadora, pero la parte legal, cuando uno tiene esa relación que tiene que ver con el tema de laborales, con el tema comercial, con el tema de saber si se puede demandar o no. Entonces, ahí viene un aspecto legal que está fundamentado pues en el derecho. Entonces ahí es donde comienzo a trabajar. Si Miriam había procurado tener una muy buena planeación tributaria para su negocio, para su empresa, para su familia, hubo una falla en el tema de jurídico, ¿sí? Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿por qué no empezar a combinar el tema contable con la legalidad? ¿Sí? Y ahí es donde comienzo a estudiar y decido pues estudiar en derecho y finalmente pues me graduó en el año 2016 de la Facultad de Derecho de San Buenaventura y en ese ejercicio pues ya venía haciendo consultorías, asesorías y capacitaciones en el tema de los impuestos y combinando esos números, ¿cierto? Esos números, ese contrato, ese impuesto con una legalidad. ¿Y a qué nos referimos una legalidad? No es que se vaya a hablar de lo lícito e ilícito, sino que se hable de que ese documento que usted prepara, esa prueba, pues tenga una validez probatoria ante el ente, ante donde nosotros la debemos de probar, de que sí se pagó la seguridad social, de que sí se pagó el impuesto, de que ese documento sí cumplía con todos los requisitos, por ejemplo, cuando ustedes escuchan a los contadores hablar de la deducción. Entonces, esa soy yo. Bueno, los que no me conocen, pues ahí ya tienen un resumen así flash de todo este emprendimiento. Y bueno, llevo 21 años en este tema, trabajando con los impuestos. Especial me gusta de los emprendedores porque les digo, o sea, tuve esa experiencia como emprendedora junto con mi papá. Bien, continuemos el tema. Entonces, volvamos a adentrarnos de la conversación inicial, que es y por el cual ustedes están aquí tomando unos minutos de este tema de impuestos y hablar un poquito en profundidad y de fondo de qué es el régimen simple de tributación. Bueno, este es un impuesto, está tal como lo marca la DIAN, es un impuesto unificado que se creó con el fin de reducir las cargas formales, perdón, ahí hay un error, y sustanciales.
Ya les explico cómo es esto. Impulsando la formalidad y generando, impulsando la formalidad en general y simplificando para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que voluntariamente se acojan. Entonces, si desglosamos qué es el régimen simple de tributación, este es un, este régimen cuando habla de que es un impuesto unificado, es porque trae otros impuestos, como es el impuesto de industria y comercio, que va directo con ese desarrollo de la actividad económica, que también hace parte del IVA y el consumo, pero recordemos que ayer yo les decía que esa parte no la negocia el Estado sí sigue manejando lo que son los criterios de la presentación del IVA, un IVA generado y resto un IVA descontable. Lo mismo en parte del consumo. ¿Por qué? Porque ese impuesto de consumo pues lo está haciendo en nosotros quien llegamos a consumir. Cuando hablamos de las cargas formales y sustanciales, está en una diapositiva más adelante en el desarrollo de esto, es porque las obligaciones tributarias no es el simple hecho de pagar un impuesto, ¿sí? Cuando hablamos de obligaciones tributarias, no necesariamente se habla de números, también se habla de una información que entregamos, ¿sí? Entonces, esa es la información formal, la obligación formal. Entonces, por decir algo, tenemos que actualizar el RUT, no nos cuesta. Solamente es el tiempo que vamos a hacer la actualización en la página de la DIAN. Por decir algo, cuando hablamos de esa obligación formal, que el año pasado se hablaba del registro único de beneficiarios finales. Eso es una obligación formal. Tú no tienes que pagar, no estamos declarando números, pero sí estamos declarando una información que el Estado nos ha pedido. Y esa obligación sustancial, ¿a qué se refiere cuando ustedes escuchan o cuando están pues todos los nosotros profesionales en área del derecho, de las áreas contables? Es esa obligación que genera un pago. Entonces, yo presento un formulario de renta. Esa es una obligación formal, estoy entregando una información y se me vuelve sustancial cuando ha generado un pago, ¿cierto? Un pago del impuesto, un pago de una retención en la fuente, bueno, varios elementos que se puedan dar. Cuando el Estado dice vamos a impulsar la formalidad, claro, porque de alguna manera la formalidad no es que yo tenga que hacer una SAS, no. He escuchado y he tenido experiencia por muchos emprendedores que formalizar es, es tener una SAS. No, formalizar es solamente el hecho, por ejemplo, de tener una facturación electrónica, de cumplir con unos requisitos tributarios, de cumplir con esas obligaciones tributarias y formales sin miedo a que esa realidad se conozca para el Estado. De manera general, ¿por qué? Porque aplica tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Este diálogo está muy llevado a las personas naturales porque, pues, cuando iniciamos nuestro negocio, siempre esta relación la hacemos de manera independiente y de manera que no está formalizada, ¿cierto? O sea, estamos solitos. Simplificada y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Ayer hablábamos de que mientras aquí ingreso una sola vez a la DIAN con el usuario y clave y presento los demás impuestos o relación de impuestos como es el IVA, el consumo, industria y comercio, ¿cierto? Pues, el macro, que es el de régimen simple de tributación, o sea, el que viene a reemplazar el impuesto de renta, pues ese es el que me estoy diciendo simplifico y facilito las obligaciones, porque en un solo formulario condenso toda esa información. Y miren, eso no será antes peor para mí como emprendedor. Cuando yo presento esto en un solo formulario, todo eso va a depender. Porque si me dedico una semana o me dedico un día a presentar esa información formal, ¿cierto? O sustancial, pues mire que le estoy dedicando un día y un día estoy arrancando con todo, estoy evacuando todos los impuestos. Diferente cuando tú lo haces, por ejemplo, los del régimen ordinario, o sea, toda la mayoría que pertenecemos, entonces en una fecha está el IVA, en otra fecha está el consumo, en otra fecha está el industria y comercio, en otra fecha tenemos el impuesto de renta y tenemos que entrar varias veces al sistema. Entonces,
Ese es cuando el Estado nos está diciendo que de alguna manera nos facilita este mundo de las obligaciones tributarias. Vuelvo y les digo, ¿es bueno o es malo? Depende para cada caso, cada situación, o sea, todo está en el modelo de negocio. Bien, entonces hablemos de esas obligaciones tributarias y quiero contarles de manera general para las personas naturales, eso está muy dirigido a personas naturales, no quiere decir que para las personas jurídicas no aplican, no, pero esto es un diálogo que le he venido trabajando a nosotros como personas independientes y comerciantes, fisioterapeutas, abogados, médicos, ¿cierto? Odontólogos. Y también está la otra parte, ¿no? Los comerciantes, seguramente un constructor, seguramente la persona que vende alimentos, bueno, hay varias situaciones. Entonces, cuando hablamos de obligaciones sustanciales, entonces, ¿qué es? Es esa declaración integral que voy a hacer. ¿Cuándo la estoy haciendo esa declaración integral? Pues la estoy haciendo cada bimestre, ¿cierto? Entonces, cada bimestre voy a indicar cuál es el IVA generado, cuál es el IVA descontable, ¿cierto? Voy a indicar cuál es el impoconsumo, ¿cierto? O sea, si es una cafetería, si es un restaurante, si es un bar, pues seguramente va a generar es el impuesto al impoconsumo. Y también en ese formulario, pues va el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Que finalmente con el cálculo que se hace, lo que nosotros entregamos es una información del hecho generador, que son los ingresos, para que se calcule este impuesto que se sustituye al impuesto de renta. Bien, eso es en cuanto a las obligaciones sustanciales. Entonces recuerde que la obligación sustancial es cuando hablamos de que hay un formulario y hay una paga, ¿cierto? O hay un formulario con números, pero que seguramente no hay paga porque tenemos algún saldo a favor. Bien, ¿cuáles son esas obligaciones formales que podemos tener en este ejercicio? En este ejercicio, las obligaciones formales que tenemos, que podrían tener es, por ejemplo, la información exógena o los medios magnéticos, como ustedes lo hayan escuchado, es lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos también el tema en estos medios magnéticos también tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de nacional y los territoriales o los municipales, porque los municipios también tienen la obligación los contribuyentes o dependiendo de la calidad de contribuyente de presentar una información exógena. Bien. ¿Qué otra información formal tenemos? Lo que les decía, el registro único de beneficiarios finales. Obviamente esto aplica para las empresas jurídicas, ¿sí? O las sociedades jurídicas. También está la declaración de activos en el exterior. Yo por ser régimen simple de tributación, no es que me vaya a decir, no, usted ya no presenta la declaración de activos en el exterior. No, si usted está obligado, pues la sigue presentando normalito. Y otro de los impuestos que podemos hablar es el impuesto al patrimonio. Eso es como de manera general para que tengamos en cuenta qué obligaciones tributarias tenemos, seguimos teniendo en esta relación del régimen simple de tributación, ¿sí? Y pues quiero decirles que de manera general, pues todas, si cumplimos, pues las debemos de presentar igual que el régimen ordinario. La única diferencia que hay en este momento es el cumplimiento de esa obligación, o sea, cómo yo se lo presento al Estado. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación? Pues nosotros, hablo para las personas naturales, como les digo, o sea, nosotros, que es este emprendedor, el de negociante, ¿sí? Todos los que comenzamos a hacer este ejercicio, pues tenemos que tener una actividad de comercio, ¿no? O sea, el régimen simple de tributación es porque tenemos y empezamos a hacer un emprendimiento, es porque tenemos una actividad, bien sea como comerciante, fisiculturista, creadores de contenido, marqueteros, psicólogos, constructores, el señor de la tienda, o sea, todo después de que ejerzamos una actividad de comercio, ¿vale? ¿Qué otra condición debemos de cumplir nosotros para pertenecer al régimen simple de tributación? Pues que seamos una persona natural residente fiscalmente en el país. Y cuando yo me convierto fiscalmente en el país, pues a partir de los 183 días que esté en Colombia de manera continua o discontinua, ¿sí? Porque es importante que hago resaltar esto porque
Hay personas que de pronto a la fecha no han cumplido esta residencia fiscal, pues no podrían optar por el régimen simple de tributación, ¿sí? Que también no que también me lo impide el de ser empleado. Si yo soy dependiente de una empresa, o sea, tengo un contrato laboral, no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Es una condición que ha creado la norma que, que no es equitativa, seguramente, ¿cierto? Seguramente, pero por el momento yo no puedo ser empleada, supongamos, de Navilandia como contadora y poder pertenecer al régimen simple de tributación. No. ¿Por qué? Porque yo gano, por decir algo, que ganara unos honorarios como abogada. No, no puedo pertenecer. Entonces, es claro para que tengan esa información. ¿Qué otra de las condiciones debemos de tener? Que en el año anterior, o sea, al 31 de diciembre del 2023, que los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios hayan sido inferior a 100.000 VTs. ¿Exactamente cuánto? Los 4.241.200 millones, ¿cierto? O sea, yo no pude haber tenido, no tuve por qué hacer, o sea, estar por encima de esos 100.000 VTs. ¿Sí? Si yo estoy por encima, no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Seguramente todos los que estamos aquí y escuchando esta clase, pues no cumplimos con el requisito, o sea que podemos pertenecer al régimen simple de tributación. Estos son los temas generales que tenemos que tener en cuenta para pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Sí? Bien. Ahora comencemos a hablar el tercer punto, que son las obligaciones tributarias. Comparto aquí una diapositiva de un colega, Jorge Calderón, que me pareció muy buena e interesante, por eso se las traigo aquí. Además, porque nos da un panorama y cuando nosotros nos dibujan, pues nosotros logramos entender mucho mejor este ejercicio, ¿cierto? O sea, podemos tener una mejor captación de lo que nos están hablando y poder también tener una interpretación mucho más segura y precisa de toda esta información. Entonces, ¿cómo es este tema de las obligaciones tributarias? Mire, primero hay que entender que las obligaciones de esta obligación se presenta de manera bimestral, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos naciendo, la primera declaración que yo voy a presentar, como lo dice la diapositiva, es en mayo, ¿cierto? O sea, yo todos estos meses, hasta el mes de mayo, que comienzo a hacer mi primer anticipo, es que allí donde va a salir el dinero, ¿cierto? Luego lo presento cada bimestre, pero como yo tengo 2 bimestres vencidos de alguna manera, o sea, no le he presentado al Estado, entonces el Estado me dice, no, el que sigue lo presenta en junio, ¿cierto? Y el que sigue lo presenta en julio. Entonces, después del tercer anticipo es que ya se comienza como a cuadrar las flujos de caja y entonces los otros ya vienen cada 2 meses. Entonces el otro está en septiembre y el otro y finalmente en noviembre. ¿Listo? Mm, entonces, tengamos en cuenta que entre las obligaciones tributarias que yo voy a presentar, yo tengo que estar muy pendiente de que cada bimestre, es decir, a hoy que arranco hoy o que vengo supongamos que del año pasado también, porque seguramente aquí habrán personas que ya pertenecen al régimen simple de tributación. Entonces, ¿cómo está ahorita el calendario tributario para el que ya nació? Yo le digo así, para el que ya nació, da igual. O sea, es esta misma línea en el tiempo que tenemos que mirarla. Sino con la diferencia que los que ya venimos del régimen simple de tributación, pues ya tuvimos que haber presentado el sexto bimestre que lo presenté en enero, ¿cierto? El sexto, bueno, aquí me faltó el sexto bimestre porque son 6 bimestres. El sexto bimestre que lo presento en enero, ya tuve que haber presentado el IVA anual porque ese se presenta en febrero, ¿sí? Ahí es donde yo manejo ese formulario 300, ¿cierto? Que seguramente lo han escuchado por relación de que ya han tenido su negocio o por el contador, que ese formulario 300 podía haber sido bimestral, cuatrimestral o anual, ¿sí? A hoy ya lo hay solamente bimestral y cuatrimestral. En este caso, como yo vengo anticipando el dinero tanto del IVA como el que sustituye el impuesto de renta,
lo vengo presentando cada bimestre. Aquí lo que voy a hacer al año, en el mes de febrero, es revisar todo eso, cómo los he venido trabajando y ya presentar el formulario final, ¿sí? El formulario final donde ahí realmente estoy entregando ya una obligación sustancial, ¿sí o no? Sustancial, porque está sustancial y formal, porque estoy entregando una información y a la vez esa información pues genera una paga, seguramente. ¿Listo? Y para hacer la anualidad, pues esta anualidad arranca ahorita en abril. En abril vamos a presentar la declaración tributaria anual de la que viene del año inmediatamente anterior. Y ahí en esa declaración tributaria anual es donde también tengo la oportunidad de revisar cada bimestre si se viene el anticipo, de ajustarlo, de colocar esos descuentos tributarios, seguramente de ajustar la tarifa, ¿cierto? Algunas situaciones que se tuvo que haber presentado. Entonces, como yo voy a presentar el anual, entonces yo tengo que revisar bimestral por bimestral cómo quedó al final del ejercicio de cada bimestre y este es el que me va a arrastrar como anual. O sea, mira, entonces al final la suma de los 6 es que me genera el anual. Claro, ese es el que te genera el anual. ¿Listo? Ese es el que te genera el anual. Bien, ahí también debo tener en cuenta, y ya en la parte va también, ya viene el tema de los activos, de los pasivos, del patrimonio, o sea, las otras cuentas. No se habla solamente de la obligación del impuesto propiamente dicha, no, sino de las otras cuentas. Entonces está la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, los pasivos y el patrimonio. Bien, entonces toda esa información pues va dentro de esa declaración anual. ¿Qué más les puedo contar aquí? Dentro de esa obligación tributaria hay que tener algo que me presente y que eso pasó con la reforma de la 21, de la 2277, o sea, la última reforma, la de Petro, pues la que es que el anticipo no genera sanción porque nosotros lo que estamos haciendo cada bimestre es un anticipo, no estamos haciendo una declaración propiamente, no, es un anticipo. Por lo tanto, los anticipos pues no generan sanciones, pero sí van a generar intereses de mora. ¿Qué quiere decir esto? Ay, mira, yo tenía que presentar la declaración el 7 de mayo, pensemos. Resulta que se me pasó, bueno, ese día no tenía la plata, entonces la presenté el 8. No hay ningún problema, tú la presentas el 8 y pagas el interés por ese día. ¿Listo? Entonces, es así como funciona este ejercicio. ¿Qué más les puedo decir de las obligaciones tributarias? Bueno, eh, siempre con la plataforma de la DIAN, o sea, siempre nos vamos a meter al perfil de la DIAN, o sea, no hay mayor diferencia, esto es igual. Bien, entonces pues ahora sí entremos a la parte de los números, hagamos ese cálculo que estamos queriendo hacer y conocer cómo funciona esto. Bien, ¿qué es importante tener dentro de los cálculos para comenzar este ejercicio? Yo quisiera llevar este ejercicio a lo que es dame un segundito, un momentico, yo miro algo, dejemos de compartir. Ay, Dios. Bien, listo, sí, estamos trabajando bien, entonces sigamos aquí. Yo quiero llevar, qué pena, pero es que quería asesorarme de que todo haya quedado bien. Dios mío. Ok, tengo que compartir la pantalla para que veamos esa diapositiva grande y nos quede más bonito la presentación aquí. Listo. Bien, volvimos aquí. Entonces, estos cálculos que nosotros necesitamos hacer, hay que tener en cuenta una información primaria, ¿no? Y esa información primaria la podemos revisar desde el punto de vista del año inmediatamente anterior o de la que voy a empezar a generar. Entonces, el hecho, bueno, es una palabra técnica, pero para buscar como un lenguaje similar, nosotros decimos el hecho generador, son los ingresos. O sea, la base para que usted comience a calcular este impuesto del régimen simple de tributación o este anticipo, pues está en el ingreso. ¿Sí? Es lo único que nos dice el Estado, o sea, es la base, o sea, es la guía,
¿sí? ¿Y cuáles son esos ingresos? Pues todos los ingresos ordinarios, extraordinarios que se operaron dentro de ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, eso es lo principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que debemos de tener en cuenta, si estamos midiendo en el año inmediatamente anterior, pues identifiquemos todas esas consignaciones, cuáles fueron ingresos. Ahora, si tenemos facturación, así sea de papel, como sea, pero ya tenemos un indicador, ¿cierto? Lo otro que tenemos que ubicarnos es cuál es el grupo que pertenecemos, ¿sí? ¿Cuál es el grupo que pertenecemos? Aquí para que ustedes se vayan ambientando. ¿Cuál es el grupo que pertenecemos? ¿Y de qué va a depender eso? Pues de la actividad económica. Como les contaba, la actividad, el régimen simple de tributación nace porque, o sea, o debe de cumplir, cumple con las características porque estamos haciendo una actividad de comercio. Si estamos haciendo una actividad de comercio, entonces él nos dice a qué grupo pertenece. Entonces puede ser a las tiendas, minimercados, que son supermercados, peluquerías. Ese es un sector económico que el Estado dijo, a estos tienen una tarifa por ser un grupo, y ese se denominará el grupo uno. Luego viene un grupo 2 que es el de oficios o el de servicios, o el de bien, ¿sí? Hay una comercialización del bien, ¿cierto? Entonces yo entrego construcciones, yo entrego ladrillos, yo entrego ropa, yo entrego comida, ¿qué más puedo entregar? Yo puedo entregar el tema de cortar el pasto, bueno, todos estos oficios y todas esas actividades que se hace con una entrega, miremoslo así, a ver cómo podemos organizarlo, es que estos son los que se prima está lo material sobre lo intelectual, ¿bien? Y el tercer grupo es todo lo que tiene que ver en gran parte es con los servicios, ¿cierto? Entonces, con el servicio de quién, del odontólogo, del psicólogo, del fisioterapeuta, del cirujano, el servicio de la enfermera, el servicio del contador, el servicio del abogado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a primar un tema intelectual sobre lo material. Entonces, pues el mayor grupo, pues están los profesionales. Sin embargo, no quiere decir que sea eso allí, o sea, tiene que ser profesional para que pertenezca al grupo 3. No, por eso lo hablo como de manera general y para podernos contextualizar. Hay otro grupo que también creo que es no lo tengo aquí copiado, pero falta el grupo de que son bares, restaurantes y transporte. Ese también es el grupo 4 y también puede, o sea, se sectoriza. Por eso les digo que es muy importante ubicar esa actividad económica. ¿Listo? Si alguno tiene la actividad económica, entonces la revisamos bajo la norma para ver cuál es el grupo que usted pertenece, porque eso sí hay pues ahí están las reglas de juego. Y finalmente, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues la tarifa del municipio, ¿cierto? Esta tarifa del municipio, por ejemplo, en Cali, Cali, ¿qué dijo? Cali dijo, vea, yo las tarifas de servicios y comercio va a ser la misma tarifa y solamente cambia para la tarifa de industrial. Sí, entonces aquí prácticamente en Cali tenemos dos tarifas. La tarifa industrial es cuando su actividad económica es la de transformar, ¿cierto? Y la tarifa y una sola tarifa para el tema de comercialización y servicios. ¿Por qué es importante? Pues porque es a la que nos vamos a empezar a hacer el cálculo, cómo es que comienza a jugar esa tarifa frente a lo que voy pues, a pagar todo este impuesto del régimen simple de tributación. Y finalmente, pues conocer el calendario. Es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Pues porque si lo tenemos, si lo sabemos, pues no vamos a tener intereses moratorios. Recuerde que la tasa de interés moratorio, a pesar de que ha bajado, sigue siendo una tasa muy alta. ¿Qué otra cosa puede ser? Es que si yo no cumplo con el calendario tributario, pues al final pues pago intereses, ¿cierto? Pero al final también lo tengo que hacer porque para presentar la obligación anual, el sistema, la página de la DIAN ya está parametrizada para que tenga los 6 bimestres registrados. Es decir, que si yo estoy en cero, si yo no vendí nada, yo no hice ninguna compra, no tuve nada, yo tengo que declarar el formulario en cero. Sí, hay que declararlo en cero, ¿vale? Porque la única forma que al final me pueda generar, me permite hacer el, 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 el formulario anual. Esos son obviamente son temas de control que hace la entidad a fin de que usted, pues, no deje por fuera uno.
Entonces uno puede decir, ¿es bueno o es malo? Depende. Es bueno porque me hizo caer en cuenta que me faltó el 3 y que no lo pagué, ¿cierto? Y es malo porque, pues, mejor dicho, me hace pagar unos intereses. Entonces, es una interpretación bastante complicada, pero eso es como los medios de control que tiene la entidad y seguramente, obviamente eso no pasa en los otros formularios, pero en este sí lo hay. Entonces, hay un poquito de control, por eso cuando nosotros ingresamos el tema del emprendimiento, así como nos comenzamos a organizar en las finanzas, en nuestro tiempo, en diferenciar lo que es el negocio de las amistades, pues aquí también tenemos que ser muy organizados en cuanto al tema tributario de los impuestos de cuándo se vence, ¿vale? Esa es la principal tarea que nos debemos de estarnos preocupando. ¿Qué más les cuento de aquí? Entonces, aquí de manera general, pues traje un ejercicio que me diferencia cómo este mismo contribuyente, y este es de la vida real, es uno de los emprendedores, donde él tuvo unas ventas y lo comparamos, cómo hubiese sido si él seguiría en el régimen ordinario. El régimen ordinario es lo que actualmente se viene trabajando con el 35, con el 27, bueno, con la tarifa que sea en ese momento. En este caso, pues es una jurídica, es una tarifa del 35, pues si él estuviera en el régimen ordinario, en el norma, pues tendría un impuesto de 46 millones. Y eso que me estoy porcentando que todos sus costos, o sea, los 79 millones de pesos que él tiene, los 199 por otro lado, están debidamente cumpliendo con todos los requisitos tributarios. Miren, ¿y cuáles son esos requisitos tributarios? Pues siempre nosotros nos aseguramos mucho en el artículo 107 del Estatuto Tributario, donde habla de que sea deducible, donde habla de la necesidad y de la proporcionalidad y de la causalidad. Pero en estos al final tiene que cumplir otros elementos accesorios a este ejercicio. Entonces, listo, seguramente los honorarios, pensemos, los honorarios de Miriam cumplen por una necesidad porque la necesitamos como contadora, causalidad, o sea, lo estoy trabajando entre el ejercicio y proporcionalidad es una tarifa comercial pues que se da en el mercado. Pero de que a Miriam Resulta que a Miriam no le suben documento de soporte electrónico, resulta que a Miriam no le piden seguridad social y resulta que a Miriam le pagan en efectivo. Entonces, mira que lo que yo he logrado hacer en primera parte, en que se cumpla el artículo 107, lo borro porque no cumplo con las otras situaciones. Entonces, todo eso el Estado, todo eso en un proceso de fiscalización o de la revisión de esa liquidación, pues todo eso entra a cuestionar y a revisar. ¿Y lo revisa? Sí, claro, lo revisa. Eso es así, ¿vale? Entonces, él es un comerciante, para el caso que les contaba de este ejercicio, él es un comerciante y si nos vamos al régimen simple de tributación, sobre esos ingresos, él alcanzó a pagar un impuesto de 8 millones de pesos. ¿Sí? O sea que mire que es un gran beneficio en este caso. Por eso es importante que cada caso se mire de manera particular porque todo va a depender del modelo de negocio que se tenga, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar. Mire que si vale la pena evaluar, analizar este tema. Bien, bien. ¿Qué más les quiero contar? ¿Qué tips? Bueno, miren, ayúdame, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cuáles son esos ticsitos para poder analizar si a mí si es conveniente o no el régimen simple de tributación? Entonces, bueno, que aquí sí hay que hablar un poquito de legalidad, pues porque se necesita pues de que ustedes entren en un contexto mucho más profundo y solamente les mando a leer dos artículos, el 905 y el 906 del Estatuto Tributario. Básicamente, ¿qué te está diciendo la primera parte, sí? Donde yo te digo que debes de ser una persona, si eso sirve para persona natural, jurídica, sirve para ciertas actividades económicas, debes de ser un residente fiscal, no puedes tener una dependencia laboral. Bueno, eso es como en resumen todas estas situaciones que le habla esos dos artículos. ¿Qué otro debes de tener en cuenta? Tu estructura de negocios, tus ingresos, o sea,
¿Cómo estás generando todo? No, es que yo todo lo facturo, yo unos sí, otros no. O sea, a quien sea las personas que le estás vendiendo el servicio, le estás prestando el servicio, lo que sea, te están pidiendo factura electrónica, pues entonces, pero no tenemos costos porque definitivamente eso es un desorden, es una desorganización, yo no he podido aprenderme el NIN, yo no he podido estar pidiendo la factura electrónica. Bueno, hay varias situaciones que se pueden presentar. ¿Listo? Entonces, eso ahí es cuando dice, cuando yo no Se tengo, escucha mal, no sé si sí, no sé, ahí me moví un poquito. Ya, cuando yo no cumplo con esos requisitos de los documentos, entonces comienza a ser una oportunidad tomar ese régimen simple de tributación, porque resulta que yo estoy pagando en efectivo, no hago documento soporte, ni idea de esa nómina electrónica, bueno, todas esas situaciones que aún estamos haciendo de mala práctica o porque los negocios definitivamente vienen así. Bien, ¿qué otro debemos de tener en cuenta? La actividad empresarial. ¿Y por qué hablo de la actividad empresarial? Porque es que mm, yo puedo tener una comercialización y producción, por decir algo. Yo produzco, por decir algo, jeans y también los vendo. Entonces, ahí es muy importante revisar cuál de los grupos usted es que viene a pertenecer al régimen de tributación. Entonces, tiene que empezarlo a mirar cuáles son los que le generan mayor ingresos. O el tema de la distribución o el tema de la fabricación. En este caso sería industrialización porque estaría transformando un producto. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Y también saber correctamente ese código del SIU, ¿no? De las actividades. Hay a veces que creemos que tenemos tal actividad y no, resulta que no. Por alguna razón no la tenemos o seguramente en ese momento no hicimos la correcta, X o Y. Entonces es muy importante también eso. ¿Qué otro stick también que quiero que tengas en cuenta? Esos descuentos tributarios. ¿Y qué otros descuentos tributarios tienes? Pues los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Y ese aporte solamente obviamente está en la pensión, o sea que ese 4% perdón, ese 12% que le entregamos al Estado de ese empleado que está allí, pues ese 12% no me lo puedo descontar, ¿cierto? Hay otras dos que son el tema de tener certificado de cuando yo vendo por medios electrónicos que me lo certifica la banca o lee también el valor del 4 por mil. Eso sí, uno de los dos puedes tomarlo, cual el que sea de mejor conveniencia para ti. Listo. ¿Qué otro también que es importante también pues conocer es que no tenemos beneficios de auditoría? Es decir, o sea, no es que nos van a decir, eh, esto no, esto lo vamos a entrar a revisar y usted perdió. No, o sea, el beneficio de auditoría, empezando de que eso es un beneficio para el impuesto de renta, o sea que aquí no tiene cabida. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo es una declaración de un impuesto que sustituye el impuesto de renta, o sea, son cosas diferentes. Ah, pero mira, me pueden venir a revisar, me pueden venir a auditar. Si yo declaré todos los ingresos, sí, claro. Sí, porque seguramente salgo alguna diferencia. ¿Por qué? Pues porque el tercero te está reportando. Si tú reportaste, qué sé yo, 4 millones y el tercero te está reportando 5, hay una diferencia y a través no tanto la información exógena, porque eso el Estado ya lo conoce, o sea, el Estado cuando la persona le facturó, el Estado ya sabe en cuánto se está moviendo sus ingresos y cómo se le están moviendo sus gastos. O sea, él ya tiene cuál es la percepción de impuesto que él va a lograr a percibir, ¿sí? Entonces, eso sí puede pasar. O sea, no les digo que no, eso queda cerrado y que eso no lo vuelven a tocar. No, eso es falso. Bien. ¿Qué más les quiero contar? Pues finalmente entregarle algunas conclusiones y recomendaciones. Mire, cada caso se debe mirar de manera particular. El caso de su tío, el caso que yo tengo el amigo de al lado del local, él puede ser comerciante de celulares y yo soy comerciante de ropa. O sea, cada caso es totalmente diferente. Todo se tiene que analizar en particular porque no conocemos cómo son sus proveedores, qué formalización tiene, cómo está haciendo los negocios, cómo está recogiendo el dinero, está facturando, no está facturando, o sea, son muchas cosas que se tiene que entrar a evaluar. Este también que quiero contarles que este es muy
El régimen simple de tributación en algunos modelos, ¿cierto? En casos particulares, ha recibido como un buen plan, por ejemplo, de planeación tributaria. En el caso del emprendedor, para él es magnífico porque su impuesto pues está, pues dice, acorde a una realidad. Me estoy ganando una plata, que más o menos lo que se gana uno en estos negocios y de impuesto estoy pagando esto y está bien. Entonces, eso es lo que es cuando se habla de la planeación tributaria, ¿sí? Análisis antes de escribirme es muy importante porque yo debo empezar a chulear, recordemos que yo debo empezar a chulear estas características que yo debo de cumplir, ¿cierto? Y adicionalmente, o sea, que si soy persona natural, cuál es la actividad económica, si soy residente fiscal, no puedo ser empleado, ¿cierto? Y compararlas, pues tener la lectura adicional de los artículos 905 y 906. Entonces, cuando yo chuleo todo y todo quedó chuleado, pues listo, yo soy un ejemplar, o sea, soy una persona que cumplo con el perfil para el régimen simple de tributación y fuera de eso me conviene, ¿vale? O sea, cumplo con todo eso. ¿Qué otras recomendaciones? Pues que esto sí realmente lo lleva a una formalización del negocio y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Por qué de alguna manera la formalización del negocio? Porque nos está bimestralmente, o sea, de alguna manera la administración no queda suelta cada año, sino que, o en el momento cuando nace la declaración, ¿sí? Sino que nos está cada bimestre, nos está empujando, nos está diciendo, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esto? ¿Sí? O sea, darle una estructura, tanto una estructura administrativa, comercial, financiera, de política, o sea, de impuestos. O sea, esa formalización no es de irme al asaz, no, eso no. Es un error, lo he escuchado, no, eso no. Pero es tener ese tema de estar organizándome, de crecer en mi negocio sin miedo a esa realidad económica de llegar a pagar impuestos, porque tengo la capacidad de hacerlo. ¿Ves? Bien, ¿y por qué? Ya habíamos hablado del facilitamiento de cumplimiento de las obligaciones, porque en un formulario estoy presentando varios impuestos. Ahí, por ejemplo, me faltó hablarles del impuesto bomberil, que es uno también que hace parte de esos ejercicios. Esos son para algunas actividades económicas. Y bueno, y finalmente, pues construyo ese bienestar financiero. ¿Por qué? Porque si sé que cada bimestre tengo que pagar un impuesto, ya sé, es algo que yo lo puedo hacer sin necesidad de contratar en el tema, pues, del impuesto, ¿no? O sea, de cómo va a ser mi flujo de caja, sin necesidad de contratar de pronto un abogado, perdón, un contador, logro hacerlo. Obviamente, todo el tema de la formalización frente a esos impuestos y todo eso, pues si usted tiene la práctica, bienvenido. Si no, si hágalo con un experto, porque al final, si usted no cumple pues con todos los parámetros del formulario, pues también va a quedar sancionado. Y bien, después de escuchar esta clase del régimen simple de tributación, donde nos indica qué es, a quiénes pueden pertenecer, cuáles son esas obligaciones que se mueven en la línea del tiempo, me conviene, cuáles son esos beneficios al pertenecer al régimen simple de tributación. Pero si aún encuentras dudas, no han sido resueltas a través de esta clase, entonces te invito aquí a mi WhatsApp y podemos hacer una cita virtual de 15 minutos al fin de resolver y puedas tomar una decisión. El régimen simple de tributación es una opción para disminuir las cargas tributarias, pero cada ejercicio, cada sujeto, cada contribuyente recomiendo de que se haga de manera individual porque no todos los casos funcionan. Así que aquí te dejo y anímate a hacer esa cita virtual y comienza a tener una disminución en los impuestos y poder tener mucho mejores éxitos en nuestro emprendimiento.